Coméntanos, ya todo está previsto para la próxima semana, comenzar con la exposición. Vas a participar en este Congreso Internacional de la Red Mundial de Empresarios. Coméntanos un poco sobre la temática y hacia dónde vas a orientar tu exposición. Sí, agradeciendo tanto a ti como a Javier Álvarez por la invitación para participar del próximo Congreso de Empresarios. Como tú estabas mencionando, se va a realizar la próxima semana y tendré el privilegio de participar el día 29 de mayo con un tema denominado Innovación del Factor Humano. Estaremos tratando este tema sobre todo tras la irrupción de las nuevas tendencias tecnológicas, digitales, más aún con la presencia de la inteligencia artificial, la responsabilidad propia de los trabajadores, los colaboradores en las diversas organizaciones y también la responsabilidad de las empresas frente a esta situación que estamos enfrentando con el tema digital y en este caso para potenciar al factor humano, sobre todo enfatizando de que no somos máquinas, sino somos personas, somos seres humanos con emociones y sentimientos. Sobre eso estaremos girando nuestra participación, que va a ser el día 29 de mayo durante este Congreso de Empresarios. Sí, indudablemente que se presta a generar interés sobre la temática de cómo afecta la tecnología, cómo afecta la inteligencia artificial al empleo, ¿no? Así ¿Cómo es. enfocas tú esa idea? Sí, porque ya es de dominio público el saber que la inteligencia artificial está desplazando y reemplazando a muchos colaboradores en diversas áreas. Y eso, por un lado, representa un peligro para muchas personas, pero también es un desafío para poder reinventarse, para poder alinearse al desarrollo y a la evolución que es inminente. Como decían los filósofos antiguos, la única constante en la vida es el cambio y tenemos que alinearnos al cambio. O sea, si nos decidimos no alinearnos al cambio, estamos realmente alineándonos en contra de la evolución. El cambio es evolución, la evolución es cambio. Entonces, tiene sus connotaciones, llamémosle, que representan desafíos, pero también grandes oportunidades para todos nosotros. Sí, indudablemente que vamos a estar pues muy atentos a este congreso. Existen 12 ponentes, tú uno de ellos. Sí, Al gracias. margen del congreso, sé también que estás dictando y desarrollando clases a nivel universitario. Coméntanos sobre ese tema. Sí, estamos siempre alineados a los temas relacionados al factor humano, propios de la carrera de administración de negocios, administración de empresas, y estamos sobre todo pues cada vez más aprendiendo. Ahora integrando también el hecho de que estamos enfrentando nuevas tecnologías, nuevas tendencias digitales. Estábamos mencionando hace un momento sobre la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia artificial. Entonces, ahora esto es una realidad. Hay que también alinear todos los temas teóricos, los conceptos propios de los clásicos como Fayol, Taylor, ahora hay que alinearlos a la realidad del tiempo presente. Y siempre un desafío, siempre aprendiendo de las nuevas generaciones. Ellos vienen con sus novedades y uno está también ahí, por supuesto, no solamente con el ánimo de enseñar, sino en medio de ese proceso también estamos siempre dispuestos a aprender. Estaba revisando últimamente un estudio con relación a la capacidad de aprendizaje de los alumnos universitarios y se analizaba aquellos que toman apuntes con cuadernos, papel y lápiz y aquellos que iban con sus cámaras de video, con sus grabadoras, ¿no? Muchos alumnos ponían pues su cámara digital y grababan toda la clase y otros estaban tomando apuntes, ¿no? El uso de la tecnología versus el método tradicional de aprendizaje.
Y cuando se hacía el resumen, la evaluación final, aquellas personas que habían tomado apuntes del método tradicional obtenían mejores calificaciones. Claro. Se dice que todo ha cambiado menos la educación. La educación tradicional de alguna manera sigue siendo la misma a través de muchos años. ¿Qué comentario te merece los cambios en la educación? Y esto que estás mencionando específicamente, Jorge, es una realidad comprobada por la ciencia y más aún por todo el conglomerado de ciencias que se agrupan en lo que se conoce como las neurociencias. El hecho de tomar apuntes con puño y letra, tomar un lapicero, un bolígrafo, en algunos países le llaman lapicera también, y tomar esas anotaciones representa la integración holística de todo nuestro ser. Es un tema mental, físico, digital, orgánico. Hay toda una serie de elementos que se integran en ese proceso que a la postre van a permitir, como también lo has mencionado en ese estudio que has analizado, que los resultados sean contundentes y categóricos. El hecho de que las personas que seguimos ese método clásico de tomar anotaciones, hacer resúmenes, elaborar gráficos, puño y letra, utilizar agendas, utilizar papeles, eso redunda mucho más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos permite lograr un aprendizaje significativo en comparación con el uso de nuevas tendencias. Sobre esto, y respondiendo específicamente a tu pregunta, creo que esto no va a pasar, no va a reemplazar totalmente, ¿no? Al hecho de que ahora estamos con la tendencia de las nuevas tecnologías. Más bien lo que podemos nosotros es promocionar el uso y no dejar estas tendencias habituales y clásicas de tomar anotaciones, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho de nosotros de poder seguir promocionando, hablando de la importancia de este proceso en comparación con lo que vemos mucho en la actualidad. Cada aparición de tecnología involucraba cambios en la educación. Me acuerdo en las matemáticas, en la educación secundaria, apareció la regla de cálculo Efectivamente, y así es. hacíamos operaciones matemáticas utilizando la regla de cálculo. Y en los exámenes nos prohibían usar la regla de cálculo, teníamos que hacer bajo el método de papel y lápiz, ¿no? Así es. Avanzó el tiempo y ya nos permitían usar la regla de cálculo. Cuando aparece la calculadora, se repitió el proceso, ¿no? No nos permitían usar calculadora y luego en algún momento ya se permitía dar los exámenes con la calculadora, ¿no? Y fueron apareciendo cada vez mejores calculadoras, ¿no? Que te hacían ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, te hacían la gráfica, incluso el resultante. Pero ahora con estas inteligencias artificiales, le planteas el problema tal cual te lo plantea el profesor y te hace pues todo el desarrollo, el análisis, la gráfica, prácticamente ya no tienes que pensar, ¿no? Ese es el problema, se dice hoy en día, la gente ya no está pensando y Así los es. jóvenes han perdido el uso del raciocinio. ¿Cómo ves esta evolución del uso de estas herramientas? Es interesante lo que mencionas porque es cierto que es un avance, es un desarrollo y podría decirse también es una evolución. Pero por otro lado, si no manejamos adecuadamente todo este avance, va a ser de manera personal, va a representar una involución, es decir, un retroceso de el continuo desarrollo de una serie de habilidades que son innatas, como esto, por ejemplo, de tomar anotaciones, de pensar, de reflexionar, de sacar conclusiones. Hace poco estaba leyendo un libro que tiene un título que va relacionado a lo que estamos tratando. Se denomina El arte de pensar. Y de hecho que es un arte el pensar y como que ahora se está dejando esta facultad que nos caracteriza como seres humanos, como personas,
el hecho de pensar somos seres pensantes, se está dejando de lado y se está apelando a tecnologías, a un avance en todo nivel, que lo curioso es que también es elaborado por mentes humanas. Entonces, creo que va a depender mucho de las mismas personas que puedan asumir su responsabilidad y su compromiso de no verse desplazados por estas tecnologías y más bien en medio de esta evolución, en medio de este desarrollo, comprometerse a seguir evolucionando de manera personal, de manera mental, de manera física y también de manera emocional. El tema educativo, obvio que nos mueve, nos preocupa. Normalmente cuando se hacían encuestas y se le preguntaba a los jóvenes qué quieres ser, la gente respondía: quiero ser médico, quiero ser ingeniero, economista, administrador, ¿no? Ingeniero de sistemas. Te hablaban de profesiones de alguna forma conocidas. Las últimas encuestas en Latinoamérica ya no arrojan esos resultados, sino te dicen: quiero ser influencer, ¿no? Esa es la vocación de los jóvenes hoy en día: quiero ser influencer. ¿Cómo ves esta respuesta de la juventud actual? Y es la tendencia del momento, el ser influencer. Y realmente lo que opina ese segmento de jóvenes, siquiera está mencionando que quieren ser influencers, porque debido a tantas situaciones en el plano social que están enfrentando nuestros países, creo que dentro del ranking de las opciones que eligen los jóvenes en la actualidad, de hecho que ya no son ser profesionales o aún mejores personas, la elección gira en torno a lo que has mencionado, ser influencers, y lamentablemente yo también he leído que muchos desean ser estas personas que se enfrentan a la sociedad elaborando una serie de situaciones conflictivas, delincuenciales. ¿Por qué? Porque todo va relacionado con el tema también del dinero y a la pérdida de los valores. Hay personas que eligen ser sicarios también y lo dicen así abiertamente, ¿no? Entonces, como que si hace un momento estábamos hablando de evolución tecnológica, evolución digital, ahora en este segmento podemos hablar de involución de los valores, la anomia de la que hablaban los filósofos de la antigüedad, la anomia, la pérdida de los valores en su máxima expresión. Es lamentable lo que está sucediendo y como que esto está creciendo, como que esta es la tendencia actual, que deja mucho que desear. Pero creo que nosotros somos la reserva y también los oyentes de tu programa somos la reserva moral, la reserva de valores que podemos seguir tratando estos temas y de alguna forma no pensando tanto en el tener y en el hacer, sino en el ser, que es lo más importante. Veía una cifra en Instagram y decían: con 500 seguidores cobras $10 por video, ¿no? Un influencer con 500 seguidores, ¿no? Hace un videíto de 1 minuto y ya cobró $10 por inducir hacia la compra de un producto, un servicio, etcétera. Entonces, se ha convertido pues en una herramienta de trabajo, en una opción para muchos, ¿no? Y eso se relaciona también con el desempleo, ¿no? Una situación que ya viene desde la pandemia y que continúa al día de hoy, si le agregamos los aranceles de Donald Trump, la caída de la producción, etcétera, se termina convirtiendo en una opción laboral el teléfono celular. ¿Cómo ves esto de los ingresos de los influencers y cómo manejan sus cuentas? Es cierto lo que mencionas, influye una serie de factores para esta realidad, esta nueva realidad que estamos enfrentando. Mencionaste el tema del desempleo, que es el común denominador en nuestras sociedades, y el hecho pues de que aparezcan estas nuevas oportunidades.
Enhorabuena si se aprovechan para bien. Enhorabuena si se aprovechan para bien. Pero lamentablemente también vemos otras opciones que giran en torno a lo que tiene que ver con lo antisocial, etcétera, ¿no? Entonces, creo que mientras nosotros sigamos con el objetivo y en la línea de sembrar valores, sembrar principios, podemos ver incluso a jóvenes que se levantan y utilizan esos medios, en este caso las redes sociales, pero sobre todo presentando contenido de valor, no solamente proponiendo aspectos comerciales, aspectos de consumo, sino también ofreciendo contenidos que agreguen valor a las personas, valor moral, valor social, valor humano, valor familiar. ¿Qué es lo que marca la diferencia en medio de cualquier tendencia actual como la que estamos viviendo? A propósito de las tendencias, ¿qué comentario te merece la elección del nuevo papa, este personaje norteamericano peruano? Y lo interesante que también, como has mencionado en la parte final, tiene bastante, llamémosle, trayectoria, tiene la nacionalidad peruana también tiene su DNI peruano. Qué interesante. Bueno, em, es interesante el hecho de que esté mencionando algunas palabras dichas por Jesús, que se citan en la Biblia. Es interesante y está también asumiendo una actitud conservadora frente a lo que mencionaba su antecesor, es decir, el Papa Francisco, que tenía una tendencia bastante Muchas progresista de gracias. manera notoria. Esperamos que le vaya bien en beneficio de los millones de seguidores de la Iglesia Católica y que de alguna forma pues también contribuya a la paz en el mundo, contribuya pues a que estas oleadas de migración constante en muchos países también desemboque en oportunidades para estas personas y el hecho de haber vivido y trabajado, servido en un país como Perú, un país en vías de desarrollo todavía, le permite tener una visión bastante social. Él es norteamericano de nacimiento, pero prácticamente toda su vida y su servicio lo ha desarrollado en el Perú, específicamente en el norte del Perú. Eso le permite tener una visión social que va a influir definitivamente en su pontificado. No va a ser un pontificado de oficina, sino un pontificado de la calle, un pontificado del cerca orgánico con las personas y con las sociedades, las familias y los pueblos. Sí, conversaba con el reverendo Faustino, que es el sacerdote, la comunidad de la iglesia en Augsburgo, Alemania, donde radico, y le preguntaba con relación a las vocaciones, ¿no? Las vocaciones en la iglesia, la caída de las vocaciones. Cada vez hay menos sacerdotes, por decirlo de alguna manera. Los jóvenes, así como quieren ser influencers, es rarísimo que estén apostando por ingresar a la iglesia y convertirse en sacerdotes. La mayoría de las vocaciones llegan del África y llegan de Latinoamérica. Tanto es así que aquí en Alemania, en las iglesias, tú te puedes encontrar con un sacerdote que es de Guinea Ecuatorial, como el que te comento, y en otra iglesia me encuentro con un sacerdote que es de la India, por ejemplo, ¿no? A raíz de que ya no existen, pues, sacerdotes que renueven el retiro de los mayores, ¿no? Tú has visto que en la elección papal, ya muchos de los que formaban parte ni siquiera podían ser elegidos porque ya eran demasiado mayores en términos de edad. Esto está pasando en la iglesia.
la renovación de cuadros, se dice, ¿no? Las nuevas vocaciones. ¿Cómo ves tú el hecho de que no existan sacerdotes o cada vez el número sea menor? Y a raíz de tu experiencia en lo que significa pues la enseñanza de la palabra y la prédica. Muchos indican que la elección de el actual Papa radica también con el hecho de que la Iglesia apunta a los escenarios en donde tiene todavía una mayor presencia e influencia, como es el caso de América Latina. No por demás está recordar que el anterior Papa fue argentino. Y si bien es cierto que el actual Papa es norteamericano de nacimiento, pero como indicamos en el segmento anterior, tiene pues lazos muy, pero muy fuertes con Perú. Y en donde la reserva espiritual de la Iglesia Católica y de la fe en Jesucristo está precisamente en estos continentes que has mencionado, África y más aún América Latina. Y como que la vocación de servicio está dejándose de lado, muchas personas quieren servirse, más bien autoservirse, que en lugar de buscar el servicio a los demás. Es la tendencia actual, la tendencia del consumismo, del materialismo que influye en las decisiones y en las proyecciones de vida de muchas personas. Pero qué bueno que nuestro continente, América Latina, sea la reserva moral, la reserva de valores, en la que todavía existen jóvenes que se perfilan y tienen esos deseos de servir al prójimo, servir a la humanidad, independiente de la función que cumplan. Más aún en los temas sociales y menos en los temas religiosos, como estamos mencionando, pero ahí estamos avanzando de alguna forma, viendo que los jóvenes todavía quieren servir a los demás, servir al prójimo, tal cual el mandato de Jesucristo, que es no solamente amar a Dios, sino también al prójimo como a nosotros mismos. Este tema de la prédica, tanto a nivel de sacerdotes como de pastores, se ve mucho la figura masculina, ¿no? En lo que es la dirección. Yo recuerdo a Wayne Dyer, ¿no? Este autor de Tus zonas erróneas. Él sacó un libro ya cuando estaba prácticamente en sus últimos años, donde hablaba sobre la espiritualidad. Y según su estudio, ¿no? Él indicaba que para el hombre era más fácil hacer ese despertar espiritual, a diferencia de las mujeres, ¿no? Y yo discrepaba ampliamente pues con ese concepto, ¿no? Yo decía, oye, pero si es prácticamente al revés, para las mujeres es más fácil el despertar espiritual que para los hombres, sino que los hombres son los que dominan el negocio, llámese en la iglesia católica o a nivel de lo que significan los pastores, ¿no? Donde la figura masculina prevalece. ¿Cómo ves este factor de machismo en la espiritualidad según palabras de Wayne Dyer? Es cierto lo que mencionas, porque incluso nos han enseñado por generaciones que Jesús, por ejemplo, el caso de Jesús, tenía 12 discípulos. Eso es cierto, tenía 12 discípulos. Pero realmente, si analizamos otros escritos, Jesús tenía más seguidoras mujeres que hombres. En la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, se menciona, por ejemplo, a 500 discípulos. Ahora la pregunta es cuántos de esos discípulos eran mujeres. Y yo también me alineo a lo que tú indicas. La espiritualidad mayormente se ve en las mujeres. Entonces, es cierto lo que mencionas, ¿no? Se puede calificar como un machismo en el tema de las funciones, los cargos eclesiásticos por parte de la mujer. Pero eso poco a poco podemos ir desterrando. El hecho de que la mujer de por sí tiene también más desarrollado el tema emocional,
sea, la mujer es más sensible para el tema emocional y esto va relacionado a la espiritualidad, eso está comprobado. Entonces, mientras nosotros nos alineemos al hecho de que en el tema de la espiritualidad, por ejemplo, no hay tema de sexo, no hay tema de género, sino que como el mismo Jesús dijo, y está escrito en la Biblia, que para él ya no hay hombre, mujer, bárbaro ni cita, esclavo ni libre, sino todos somos uno, todos somos los mismos delante de Dios. Entonces, mientras nos mantengamos en esa línea, podemos discutir, podemos cuestionar cualquier detalle que indique lo contrario. La mujer es muy, pero muy importante para el plan de Dios y la mujer también cuenta con esa reserva espiritual que muchos hombres no poseemos. Sí, este tema lo traigo pues a colación por las preguntas que me formula mi hija, ¿no? Con relación a sus estudios, ¿no? Ella está en este tema teológico y siempre se acerca, ¿no? Y la cuestión es, oye, ¿cómo puede uno ser parte de la prédica? ¿Cómo puede ser uno el que transmita los conocimientos siendo mujer, ¿no? Cuando el sistema, ya sea del punto de vista de la iglesia o del islam o del judaísmo, o de los pastores evangélicos, lo que fuese, es un sistema estrictamente masculino, ¿no? Y me acuerdo cuando se habla de la crucifixión, ¿no? Y los hombres desaparecen todos escondidos y las únicas que estaban al pie de la cruz eran las mujeres, ¿no? Exacto, Las así que se es. acercan a ver el sepulcro nuevamente eran las mujeres, ¿no? Parece ser pues que de alguna forma u otra el, la, la literatura de alguna forma ha escabullido la presencia femenina y se ha minimizado su aporte y muy por el contrario se ha realzado la figura masculina en lo que significa la presencia espiritual, incluyendo este texto que te comentaba de Wayne Dyer. No me acuerdo ahorita el nombre del título de su obra, pero era una de sus conclusiones que más me irritó, ¿no? Y eso es algo también bastante común en los distintos autores, ¿no? Comienzan con un libro X y luego a lo largo de su vida terminan orientando sus últimas publicaciones hacia la espiritualidad, ¿no? Como que si la cercanía a la muerte los vuelve de alguna manera místicos, ¿no? ¿Qué Sí. comentario te merecen? Es interesante lo que dices porque conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, vamos tomando conciencia de nuestro sentido de trascendencia. Y esto está relacionado precisamente a la trascendencia. La espiritualidad está asociada a la trascendencia. Y comentando lo que decías hace un momento con respecto a que fue una mujer la que tuvo el contacto directo con la resurrección de Cristo, fue María Magdalena. El hecho de que podemos todos apuntar a esto, al tema de la trascendencia, al tema de encontrar un elevado sistema de valores que puede ser en nuestro propio interior, que puede ser en alguna religión, alguna creencia, pero lo importante es que vamos todos apuntando hacia ese nivel. Y qué interesante lo que dices tú. Es cierto, cuando los autores como que van migrando a esa espiritualidad después de haber estado en diversas estaciones de sus propias experiencias humanas, y qué bueno que hayan llegado a este nivel de la espiritualidad. Todos apuntamos a eso. De alguna forma, tarde o temprano nos vamos a encontrar con esa realidad que es una realidad insoslayable, que es una realidad que no se puede negar, que es el hecho de que somos seres espirituales encaminados también a ese sentido de la trascendencia.
De corazón te agradezco el tiempo que nos has dispensado, Gaspar. ¿Cuáles serían tus palabras finales para concluir esta amena conversación? Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Siempre es un placer conversar contigo y llegar también a tu audiencia. Y mis palabras finales son alineadas a lo que hemos compartido en la última parte. Efectivamente, somos personas físicas, somos personas emocionales, pero también somos seres sociales, pero más aún somos seres espirituales. Y que pensemos, tengamos bien presente de que el mundo y la experiencia de la vida no solamente es material, sino también va más allá de lo material. Así que enhorabuena si estás buscando lo trascendente, estás buscando alguna fe, estás buscando a Dios de alguna u otra manera. Felicito a tus oyentes y les animo a que continúen en esa búsqueda de la trascendencia. Muchas gracias una vez más, que Dios les bendiga a todos ustedes y quedo contigo siempre, Jorge, a la orden. Estimados amigos, quien les habla Jorge Rivero, ya regreso.